Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y en consecuencia muchos negocios han debido cerrar sus puertas. A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, a través de la expropiación o nacionalización de productores de café, de ingenios azucareros, de productores de arroz y pasta, de Agrioslena, la principal compañía distribuidora de semillas, de Lácteo Los Andes, el principal productor de lácteos, de más de 10.000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros, de por lo menos 5 productores de harinas de maíz, de fabricantes de aceites, de la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela. Esta escasez también ha dado lugar a una economía de mercado informal o negro de productos regulados. Eso definitivamente es una responsabilidad directa. Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas. El 87% de los venezolanos declara que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan. Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente una familia. Un cuarto de la población vive con menos de 2 comidas al día. La desnutrición afecta a los más vulnerables y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños. La falta de agua y electricidad se ha tornado común. La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega 5 pies arriba del nivel en que las turbinas simples y sencillamente dejarían de funcionar. Ante esa falta de energía, las oficinas de gobierno e instituciones públicas solo abren 3 días a la semana. La falta de insumos básicos y sustancias químicas como el cloro para tratamiento de agua ha dado lugar a un aumento de las enfermedades que se pueden transmitir bacteriológicas, virus, por el agua. El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas respecto a equipos, doctores, medicinas. Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro en la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos. Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo, desde papel higiénico, jeringas, medicinas hasta frazadas. Cuando se les acaban estos insumos, se interrumpe su tratamiento. La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano. En enero de 2016, la Cámara de Industria Farmacéutica reconoció una deuda de $6.000 millones con proveedores internacionales. Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados. El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud. El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley para atender la crisis humanitaria en salud. Con esta legislación se permitiría al gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio, la Corte Suprema la declaró inconstitucional. La situación ha pasado de ser desesperada. La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable. Se han reportado más de 250 casos de saqueo en este año en todo el país. Los transportes de alimentos, bebidas, fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución. El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes. Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos. Martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumaná, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas y se reportaron por lo menos 3 muertes. En el estado de Trujillo las manifestaciones ocurren todos los días, pues la gente protesta por falta de servicios básicos del gobierno. Esto incluye la trágica muerte de una niña de 4 años en un tiroteo fuera de un mercado en Guatire. Son estas pérdidas irreparables del aumento de la violencia como consecuencia del desabastecimiento. La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal
sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos. La Fiscalía ha abierto investigación en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros 4 meses del año. Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos. Las estadísticas oficiales del gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58.1 homicidios por cada 100.000 personas. La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100.000 personas. En 2015 el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán. De acuerdo a cifras internacionales, es el segundo país más violento del mundo. El 66.7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura. La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, el 54.2% de la población decía que ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015 esa cifra bajó a 10.6%. La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente. 3 de cada 4 venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos. 3 de cada 4. La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en temas de delincuencia organizada, incluso secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico. Las fuerzas paramilitares han sido acusadas de ejecuciones sumarias. No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad. En los últimos 4 años, sí, podemos decir, 1.320 integrantes de fuerzas policiales y militares murieron. De ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte. Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad. Es un estado perpetuo de lucha civil y violencia. El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica. Un estudio reciente de la Comisión Permanente Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación por cifras de 69.000 millones de dólares involucrados en temas que podrían estar involucrados en temas de corrupción. 12 exintegrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez, todos mis respetos, han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de 300.000 millones de dólares. La Transparencia Internacional clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Es la posición más baja en el continente americano. Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Irak, son regímenes ilegítimos o países afectados, devastados por guerras prolongadas. El gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos considerando que hay hoy corrupción generalizada. Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales. Garantizan la participación de la persona en los procesos de adopción de las decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión. El gobierno venezolano ha creado un esquema que incluye la persecución en contra de quienes expresan opiniones contrarias. Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas. Se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas. En Venezuela, los medios de comunicación dependientes son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso. Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica. Disposiciones poco precisas relacionadas con la incitación al odio, la intolerancia o la incitación a la violencia, que se ha usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan acciones de gobierno, lo cual crea un ambiente de autocensura. Las licencias de difusión están controladas por un medio de proceso opaco y discrecional al que nos podemos referir, y con frecuencia se las suspende o no se las renuncia.